Big Apple, 3 a.m. Ray Fillet, también conocido como Man Ray, es una mantarraya mutante que ha aparecido en diferentes historias de las Tortugas Ninja. Comencemos hablando de su creador, el escritor de cómics, artista y diseñador de juguetes, Ryan Brown. Brown es conocido por crear muchos de los personajes de la primera serie animada de las Tortugas Ninja y de la serie animada Los Vaqueros de Moo Mesa, uno de los tantos rip-offs de las Tortugas que se crearon en los años 90. La primera aparición de Ray en los cómics fue para los que aparecían en las cajas de cereales de las Tortugas Ninja. Allí era llamado Man Ray y era una mezcla entre Aquaman y Superman, un superhéroe acuático con la habilidad de volar con sus aletas y con la misión de proteger a todos los seres vivos del mar. En esta historia, luchó contra Destructor para liberar a un pulpo que iba a ser conejillo de Indias para crear una nueva raza de mutantes. La habilidad de volar de Man Ray fue inspirada por un animal real, por las mantarrayas voladoras. De esos cómics de los cereales, Man Ray pasó a los cómics de las Tortugas Ninja publicados por Archie. Aquí se nos contó en detalle los orígenes de Ray y se profundizó un poco más en el personaje. Originalmente, Ray era un ser humano, un biólogo marino llamado Jack Finney. Trabajaba en su acuario y estaba obsesionado con las mantarrayas. En las noches, cuando salía de su trabajo, investigaba diferentes vertederos por los que algunas empresas estaban arrojando sustancias tóxicas al mar. En una de esas noches, fue alcanzado por una gran cantidad de mutágeno que Bebop y Rocksteady habían arrojado por accidente al mar, lo que lo convirtió en una mantarraya mutante, porque constantemente estaba en contacto con las mantarrayas del acuario donde trabajaba. Como venganza, atacó y hundió el submarino de Destructor y tuvieron una corta pelea en el fondo del mar, pero este pudo escapar. Después de esta pelea es que conoce a las Tortugas Ninja. Los poderes de Ray Fillet son: fuerza sobrehumana. Ray tiene una fuerza increíble gracias a su cuerpo musculoso y resistente. Agilidad acuática. Ray es extremadamente ágil y rápido en el agua, siendo capaz de nadar a grandes velocidades y hacer giros y maniobras complejas. Sentidos mejorados y ecolocalización. La mutación de Ray le otorga una percepción sensorial avanzada. Sus ojos son capaces de ver en la oscuridad y su sentido del olfato le permite detectar sustancias químicas tóxicas en el agua. También tiene el poder de la ecolocalización, como los delfines. Emitiendo ráfagas de sonido, puede ver a distancia la forma y la densidad de las cosas por su eco. Poderes eléctricos. Ray es capaz de generar cargas eléctricas a través de su cuerpo, lo que puede usar para atacar a sus enemigos o defenderse de los ataques. Habilidad de respiración acuática. Ray es capaz de respirar bajo el agua gracias a su capacidad de respiración acuática. Puede mantener la respiración durante periodos prolongados de tiempo y no necesita salir a la superficie para tomar aire. Habilidad de comunicarse con la vida marina. Ray tiene la habilidad de comunicarse con criaturas marinas y puede pedir su ayuda en momentos de necesidad. En una de sus historias, Man Ray conoció a Bubla, una pequeña criatura marina de una raza llamada los Goglops, quienes también tenían la capacidad de respirar debajo del agua y en la superficie. Ray y Bubla fueron capturados junto con las tortugas por un grupo de piratas marinos llamados los Oceonautas, quienes trabajaban para Mr. Null. En medio de la pelea contra los Oceonautas, Bubla recibió un disparo que terminó con su vida. Man Ray, enfurecido, destruye la base submarina de los piratas y escapa junto a las tortugas. Ray Fillet ayudó a las Tortugas Ninja en diferentes ocasiones antes de unirse al equipo de mutantes Mighty Mutanimals, quienes originalmente eran Jaguar, Dreadmon, Wingnut, Screwloose, Leatherhead y Mondo Gecko. Entre las diferentes misiones de los Mutanimals estaba la de cuidar a los seres del mar, pero allí Ray se encontró con dos de sus enemigos más icónicos, Armagon y Merdud.
Los cómics de los Mutanimals, publicados por Archie, no tuvieron el éxito que se esperaba, así que solo duró unos pocos números, terminando con la muerte de los Mutanimals a manos de un grupo de mercenarios llamado la Banda de los Cuatro, quienes trabajaban para un demonio llamado Null, uno de los enemigos más poderosos al que se han enfrentado las Tortugas Ninja en sus diferentes historias y adaptaciones. La Banda de los Cuatro fue adaptada más adelante en los cómics de IDW, también como una banda de mercenarios que trabajaban para Industrias Null, un conglomerado de empresas multinacionales e interdimensionales dirigidas por Madame Null. La primera figura de acción de Ray Fillet fue lanzada en el año 1990 por Playmates. Por cuestiones legales, tuvieron que cambiar el nombre del personaje, de Man Ray a Ray Fillet, seguramente por derechos sobre el nombre Man Ray con el artista visual estadounidense Emanuel Radnitsky, quien usaba el Man Ray como seudónimo. Ray contó con diferentes figuras de acción. La más reconocida por los coleccionistas es la figura de acción de 1990, de la cual fueron lanzadas algunas reediciones o remasterizaciones por parte de Super 7, una de la colección Ultimates y otra de la colección Reaction. NECA también hizo lo suyo, lanzando una figura de Man Ray y su compañero Bubla con el diseño clásico de los cómics publicados por Archie. Ray Fillet iba a tener una participación en la serie animada de las Tortugas Ninja de 1990, pero los artistas que trabajaban en el cómic publicado por Archie se quejaron porque diferentes personajes que ellos crearon se estaban adaptando en la serie animada como villanos. Pasó con Mondo Gecko, Leatherhead y Wingnut. Así que los escritores de la serie animada tuvieron que presentarlo con un diseño y origen totalmente diferentes en el episodio de la cuarta temporada llamado Un rebelde sin aletas. Aquí sería un secuaz del Dr. Polidorius, un científico que inventa una máquina para crear peces mutantes, como parte de su plan de inundar Nueva York. Tal vez, pero soy el Dr. Polidorius y pronto el mundo conocerá mi nombre. Muy bien, fue suficiente, Dr. Polainas. No, soy Polidorius. Como sea, Hipódromo Polinairas, abra esa puerta y deje salir a Abril. Este Ray no solo sería una mantarraya mutante, sería una mutación de diferentes peces y seres acuáticos con sus habilidades. Esto es el fin, el juego terminó, así que ríndase, Dr. Politorus. ¡Acárate para una derrota segura! Sí, pues verán mi imitación de pesapo. Al final del episodio escapa y no volveríamos a saber de él nunca más. Ray no tuvo más participaciones en series de televisión de las Tortugas Ninja, pero tiene un cameo en la serie de 2012, en el episodio de la tercera temporada llamado En Sueños. Aquí, la figura de Ray Fillet aparece en algunas latas de comida que están a la venta en una tienda. En cuanto a las películas, es uno de los personajes de la película Caos Mutante. Su voz en inglés la hace el actor y cantante Post Malone. En los cómics de IDW, Man Ray fue visto por primera vez en el segundo número del cómic de los Mutanimals, encerrado en una jaula junto a la mutante Sally Pride, y siendo entrenado por Industrias Null para ser el soldado mutante perfecto. Fue liberado y se convirtió en uno de los principales miembros de los Mutanimals, junto con Sally Pride y Old Hub, quien se retiró para tomar un papel más estratégico y le dio a Ray el mando de las misiones reales. A pesar de dedicarse a conseguir armas de forma ilegal, a trabajar con Han a espaldas de los Mutanimals y a sentir un gran resentimiento contra los mutantes nacidos como humanos, Ray tiene una buena relación con las Tortugas Ninja. Sally Pride fue la primera amiga de Ray y su primera familia. Luego de unirse a los Mutanimals, Ray y Sally se mantuvieron unidos, pero ambos desarrollaron diferentes actitudes hacia su causa. Sally, por ejemplo, no sentía el mismo odio que tenía Ray hacia los mutantes nacidos como humanos.
ni tampoco estaba de acuerdo con las tácticas poco éticas de Old Hub. Cuando la banda de los 4 capturó a Ray, Sally fue a rescatarlo a pesar de las objeciones de Redmond. A medida que las acciones de los Mutanimals se fueron volviendo más extremas, la relación entre Sally y Ray se fue deteriorando hasta que ésta abandonó el grupo. Ray Fillet ha tenido algunas participaciones en los videojuegos de las Tortugas Ninja. La primera fue en la versión de Sega Genesis del juego Tournament Fighters, en donde era uno de los personajes jugables, con una versión original y una versión clon. Por cierto, esta versión del juego tiene un final bastante malo. Ni se tomaron el trabajo de crear un final individual para cada personaje, como en la versión de Super Nintendo. Ambos juegos están incluidos en The Kawabonga Collection, por si quieres probarlos. Ray también es un personaje jugable en Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Madness. Si te gustó este video, recuerda darle un like, suscribirte y activar la campana para que no te pierdas nuevos videos. Escribe un comentario y compártelo con tus amigos. Sígueme también en Instagram, Twitter y Facebook, ya que allí publico contenido interesante sobre videojuegos y entretenimiento, así como en mi sitio web arcadebot.co. Nos vemos la próxima. Chao.